Hola a todos, bienvenidos. En este video hablaremos de un spoiler para esta próxima serie Yell, Reverse With Me. Cuando contemplamos la pérdida de algo que algún día podríamos recuperar, ¿qué te viene a la mente? ¿Un ser querido, un objeto, una mascota que se perdió? ¿O qué es lo que quisieras recuperar? Una vez también experimenté la pérdida de algo. Sin embargo, lo recuperé de una manera increíble. Esa es la razón principal detrás de mi búsqueda de un campo que tenía imaginado para mí. No era mi inspiración inicial ni mi pasión, sino algo que parecía totalmente incompatible con mi personalidad. Medicina. Mirando mi reflejo en el espejo, levanto las manos y giro mi cabello. Mis ojos están llenos de ansiedad, lo que indica que estoy retrasada. Aunque esta vez, con el sol todavía se está durmiendo y aún no ha comenzado su deber de iluminar el mundo, puede considerarse temprano de la mañana y suficiente para otros, pero este no es mi caso. Necesito asegurarme de llegar a tiempo para las rondas de la mañana. Alguien llamó. El abrigo, al atuendo que llevaban los estudiantes de medicina de sexto año. Aunque es solo un abrigo corto, con nuestros nombres bordados, sin embargo, una vez usado se convierte en un símbolo de que somos capaces de todo, a pesar de nuestros estudios en curso. Durante el último año académico, el turno se ha extendido hasta medianoche. Las vacaciones de verano pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Tan pronto como comenzó el nuevo semestre, asumí el rol de pasante, cuyas prácticas reflejan las funciones de un doctor, ya que esto marca mi último año como estudiante. Para su información, los estudiantes de medicina de este sexto año somos asignados a diferentes salas, aproximadamente durante 4 semanas. Por ejemplo, está la sala de medicina, que se centra en el tratamiento básico de los medicamentos, la de enfermería, que es otra especialidad. En realidad soy una pasante eventual que tengo que rotar en otras salas. Empezaré con una breve presentación. Soy Chloe, una estudiante de medicina cuyo cabello mis amigos suelen fastidiar. Empecé mi sexto año hace unas semanas. Desafortunadamente, comencé mi primera ronda en la difícil sala de obstetricia y ginecología. Terminé ayudando a traer un niño al mundo. Esa fue una experiencia bastante desconcertante. De todos modos, en este punto acabo de completar mis rondas. Tri me suplica para cambiar de turno. Para aquellos que no nos conocen, esto podría malinterpretarse como una búsqueda o como si él estuviera coqueteando conmigo. Pero la verdad es que él me pide el cambio de turno porque quería divertirse en el club. Por la mañana los pasillos están llenos de personas. Tri y yo hemos seguido adelante, aunque tendremos que separarnos tan pronto como estemos asignados a diferentes salas. Mi destino es el departamento de medicina general, donde es posible que los residentes de cuarto y quinto grado ya hayan completado sus rondas. Si suceda algo entre yo y Tri, es imposible. Yo ya tengo a alguien en mi corazón, aquello cuyo nombre aún recuerdo, pero hasta ahora todavía no lo he encontrado. Aunque han pasado casi 7 años desde aquel incidente, no ha habido ni un día en el cual olvide el rostro de esa mujer de la cual me enamoré, la misma persona que salvó mi mano derecha. Hace 7 años, yo era un estudiante de 11º grado, con un rendimiento académico mediano. No sabía qué carrera elegir, y todos parecían tener objetivos claros, mientras yo no tenía ningún sueño. Mientras caminaba en la calle, una camioneta aceleró repentinamente, y se pasó el semáforo en rojo. Vino directamente hacia mí. Antes que pudiera reaccionar, ya había impactado conmigo, y había caído en la acera. Estaba entumecida, no sentía nada, especialmente el lado derecho. Finalmente mi conciencia se desvaneció, junto con la última imagen borrosa. Vi el camión que seguía deslizándose por el camino sin detenerse. Las personas corrieron para ayudarme. Pasaron muchos días, luego de despertar. Apenas tuve fuerzas para sentarme. Escuché de mi madre que me había despertado en UCI y que mi condición había mejorado un poco y por eso me transfirieron aquí. En realidad no podía recordar nada. Sin embargo, intentaba prestar atención. Luego de algunas semanas hubo un mejoramiento. Mi madre y Kim se turnaron para cuidarme. En una revisión entró la enfermera. Empecé a darme cuenta de que debía decir algo para hacerles saber que me encontraba bien a todos mis familiares. La primera frase que salió de mi boca fue: me duele mucho el brazo derecho. Mi voz era ronca. Eso no pareció ser muy interesante,
como las reacciones de las 4 personas que escucharon eso.